Ya chicos, entonces en el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, como les estaba comentando, vamos a hacer este ejercicio en 3 dimensiones. Cuando nos muestran ejercicios de este estilo, de repente los complicamos todo y empezamos, ¿por dónde empezamos? Ya siempre esa es la típica, la problemática que tenemos. ¿Ya? Entonces, acá, cuando uno nos pide, acá nos están pidiendo el tema de calcular las componentes rectangulares de las fuerzas, tanto F1 y F2, y después más encima calcular la fuerza resultante. Entonces son dos partes que hay que dividir este ejercicio. Y esto, como le digo, es típico de certamen. Lo primero dice calcular las componentes rectangulares. ¿Se acuerdan qué significaba las componentes rectangulares? ¿Qué es lo que era eso? Los vectores, profesor. Los vectores, exactamente. Ya me dejó la embarrada. Ya, sí, los vectores. O sea, las componentes que están en cada eje. O sea, si yo tengo acá la fuerza, esta F1, ¿sí? F1 va a tener una componente que siempre, y esto es muy importante, chicos, siempre nace del origen. De acá voy a tener una componente en el eje X. Desde acá voy a tener una componente en el eje Y, en este caso, y desde el origen también voy a tener una componente en el eje Z. Eso es lo primero y eso es lo que debemos calcular, porque acá, si se dan cuenta, hay una fuerza que está en el espacio, ya está en 3 dimensiones. Entonces, paso número 1 siempre va a ser identificar cuáles son mis ejes, y en este caso cuáles son los ejes positivos. Ya, acá lo está mostrando positivo, positivo, positivo. O sea, hacia a los lados contrarios van a ser negativo en Y, hacia adentro negativo en X, en este caso hacia abajo negativo en Z. Eso es lo que debemos identificar siempre. Entonces, debemos descomponer este dibujo y hacer un diagrama de cuerpo libre. Para ello, voy a hacer este diagrama, lo voy a dibujar acá encima, en donde voy a dibujar acá mi primero eje Z, en su respectivo triangulito, mi eje X y mi eje Y. Voy a dibujar también la fuerza, que tiene una fuerza acá de 600 newton, y siempre hagan esta parte que es el rectángulo o el cubo que está envolviendo esta fuerza. En este caso, voy a dibujar el cubo encima. Un segundito. Esta es la parte siempre fundamental que ustedes deben dibujar. Dibujen toda la información necesaria cuando haga un diagrama de cuerpo libre. ¿Bien? Y tendría. Entonces, cuando tengan una, dos o tres fuerzas, nunca hagan todo juntos. Siempre vamos por separado. Vamos a hacer la fuerza, que en este caso es la fuerza número 1, F1. Y esa la voy a dibujar, siempre por separado. No mezclen porque se le van a empezar a complicar. ¿Ya? Y tampoco no se puede porque se dificulta un poco más el sistema. Entonces, voy a tomar, voy a poner de inmediato las medidas que tiene esta cosa, que tiene 6 metros arriba, 4 metros acá abajo, y acá, ojo con esto, porque lo está mostrando en la zona inferior, acá, lo está mostrando 3 y 1, ¿cierto? Entonces, la medida final de esta fuerza 1 en el eje X, ¿cuánto sería? 4. 4, ¿cierto? Parte importante porque si no va a tener todos los ejercicios erróneos. Entonces, la voy a poner acá 4. Voy a pescar esto. Y lo otro importante, las direcciones positivas de mi eje Z y tengo el X. Y ahí tengo ya toda la información necesaria para poder hacer el diagrama cuerpo libre. Lo voy a pescar. Lo voy a copiar y lo voy a llevar a una hoja nueva. Pegar. Ok. Entonces, ahí ya tengo mi diagrama de cuerpo libre de lo que acabamos de ver. ¿Ya? Están las medidas, 644.
Me faltó, agreguémosle de inmediato que esta era la F1, esta parte era la F1, ¿sí? Entonces, este paso que van a hacer acá, el paso que yo digo que es el paso fundamental de estos ejercicios. Y esto de repente no lo explican o lo pasan muy rápido, pero esta parte, créanme, que va a ser la parte fundamental, en donde yo tengo que generar una diagonal, voy a generar una diagonal entre mi eje Z y mi fuerza. Y en el piso también. Entonces, yo acabo de crear ahí como una pared. Yo digo siempre esto, yo estoy creando una pared. ¿Ya? Esa es la parte importante, porque si yo pongo acá mi pared y va a tener, perdón, voy a tener una respectiva eje, ¿cierto? Yo le pongo que va a ser un eje en mi pared. Yo, por lo general, siempre yo pinto esta cuestión. Imagínense que esto es una pared. Como digo, este para mí el paso siempre más importante de poder identificar una fuerza en el espacio, porque una fuerza en el espacio yo la debo descomponer en forma plana, ¿ya? En dos ejes. En este caso, el eje que voy a crear va a ser el eje Z con respecto a mi piso. ¿Ya? Entonces, ahí yo lo tengo pintado. Entonces, no sé si se logra ver que acabo como de generar una pared en diagonal. ¿Eso se logra entender esa parte? Profe, Sí, profe. Sí, ya. Entonces, voy a dibujar el vector encima de nuevo, que era el vector rojo este. Vector rojo. Y de nuevo nace del inicio hasta el final. Perfecto. Ahí tengo creado un plano. Este plano, como digo, paso número 1, es el más importante. Crear un plano de trabajo en forma diagonal, en el ángulo que sea, entre un eje y el piso. Yo siempre el piso, acá yo me imagino que hay una persona en la parte superior, como que estuviera mirando desde arriba, estuviera mirando desde acá hacia abajo, y este vector me va a generar una sombra acá abajo. Ahí me va a generar una sombra. En esta parte hay una sombra. Y a este vector siempre yo le llamo, a este plano, S. ¿Por qué? De sombra. Cosa mía. Ya ustedes le pueden poner H, P, la altura o P de pared, no sé, ustedes le inventan acá cómo se va a llamar este nuevo plano que acabamos de crear. Un plano, ustedes lo creen. Yo por lo general siempre le pongo, y va a ser siempre mi eje S, de la sombra. Yo siempre digo, esta es una sombra que estamos creando. Esa es como en mi manita que tengo. Déjenme. Entonces acá lo voy a destacar. Se dan cuenta que acabamos de crear un plano. ¿Ya? Esto, como digo, es el paso importante. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a dibujar los planos, en este caso plano Z, con respecto al plano o al eje S. O sea que yo me pongo acá, no soy muy bueno para el dibujo, ustedes notarán, y me voy a poner a mirar en esa sección. Si yo me pongo en esa sección a mirar, voy a dibujar estos planos, voy a tener el plano ahí, sí. Tengo el plano con la parte superior, el Z, y el plano de acá, ¿cuál va a ser? ¿Cuál el es? S. Ese, ¿Cierto? El plano S, el eje S. Entonces, como les digo, ahora se está entendiendo que estoy de 3 dimensiones pasé a 2D, ¿cierto? Esa parte queda clara. Sí, profe. Ya. Entonces voy a dibujar el mismo vector. Ya. Ahí tengo el vector. Y este vector me está generando un cierto ángulo. Todavía no lo conozco este angulito. Llamémosle ángulo alfa, que va a ser este mismo ángulo que está acá. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿No lo hemos perdido todavía? Por no, acá no, profe. profe. Ya, genial. Entonces, tenemos cierta información que nos está entregando. Sabemos que
eh, el eje Z va a ser el mismo que está acá, ¿cierto? Esa distancia y esa distancia son iguales. Entonces sería esa y esta. ¿Cuánto vale esa altura? Esa. 4. 4, ¿cierto? Perfecto. Entonces tengo, acá tengo un vector que es el vector Z, que en este caso es la fuerza Z, en la que nosotros queremos descubrir. Recuerden que las componentes rectangulares son asociados en forma paralela a los ejes. Entonces, acá yo voy a tener un triángulo rectángulo cuya medida vale 4. 4 metros eran, por si acaso. Ahí las unidades también son muy importantes. 4 metros y 6 metros. Perfecto. También, ¿qué más conozco? Conozco cuánto vale esta distancia que está acá. A ver. Esa distancia, ¿la puedo conocer o no? Esta distancia D que está acá. Tengo información cómo descubrir cuánto vale esa distancia para saber cuánto vale esta distancia que está acá. ¿Tendrían cómo sacar esa información o no? ¿Cuánto vale esa D? Chicos, ¿están? No están. ¿Cuánto vale esa D que está ahí? Esta. ¿Cómo la podríamos sacar? ¿Cómo la podríamos calcular? Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? En este caso, tengo mis 6 metros, mis 4 metros y mis otros 4 metros. Todo esto se suman y al cuadrado y en raíz. Eso es lo que dice Pitágoras. Entonces, voy a tener 6 más 4 más 4. Todo esto lo elevamos al cuadrado y esto en raíz cuadrada. Vamos a tener el valor de. Digamos calculadora esto, veamos. 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual. Y en raíz me da 8,24 metros. 8,24 metros. Entonces acá ya tengo una información. ¿Sabían que se podía hacer algo así en el espacio? Porque siempre he visto Pitágoras en 2D, ¿cierto? Pitágoras en 2 dimensiones, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Siempre lo he visto en 2D, pero en 3D funciona exactamente lo mismo. Que yo tengo mi medida desde el origen hasta los finales, entonces tendría a cuadrado más b cuadrado, imaginemos el d cuadrado va a ser igual a la diagonal este, ¿ya? En raíz. ¿Esa parte la sabían o no? No, profe. Oiga, profe, una consulta. No, profe. 6 cuadrado, o sea, 6 cuadrado lo entiendo, el 4 cuadrado también, pero ¿por qué puso otro 4? ¿Por qué? Porque miren, esto como está en 3 dimensiones, recuerden que esta fuerza que está acá, esa está en un plano tridimensional, ¿ya? Que tengo, por un lado, en el Z, tiene 4 metros de altura, o sea, la distancia que tengo desde aquí hacia arriba vale 4 metros, o sea que es lo mismo que tengo desde aquí a acá, son paralelas, es lo mismo que está Sí, acá, es lo mismo que está acá, tengo 4 metros. Acá también tengo 4 metros, que sería la misma distancia que tengo del punto en el eje X. 4 metros, 4 metros. Y en el eje Y, también acá tengo que vale 6 metros. Es lo mismo que está acá, 6 metros. Entonces, al tener mis 3 componentes rectangulares en el eje Z, X e Y, rectangulares, siempre se va a cumplir la función trigonométrica que va a ser los lados al cuadrado, sumatoria, y eso en raíz. Y me va a dar mi diagonal, porque esta fuerza está en el espacio, está en 3 dimensiones, no está en un plano en 2D. Pero esa distancia me va a servir porque yo la voy a ocupar acá, en el plano en 2D, que acabamos de crear una muralla acá. Que esta diagonal va a ser la misma, no la estoy modificando, solamente la estoy viendo ahora desde acá, la estoy mirando y estoy creando como una pared diagonal. Como que ustedes estuvieran en la casa, tengo una muralla a un lado, una muralla al otro lado, y voy a hacer una diagonal.
de un punto al otro. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso, Ya, profe, por eso. si usted pesca una wincha y le viene en diagonal, le va a dar eso. Si ustedes lo pueden comprar, pueden pescar una wincha, una cinta métrica, y la pueden tomar en sus tres ejes, tanto la pared de un lado, la pared del otro y la altura, y después pescan una diagonal y le va a dar. Si hace la formulita que está acá. ¿Ya? Y ahí lo dio, en este caso lo dio 8,2. ¿Esa parte se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Sí, profe. Porque este paso, como le digo, es el paso más importante para hacer todo el ejercicio hacia adelante. Si esta parte no lo hacen, se van a complicar. O no, si lo hacen de otra forma, como le digo, esta es la forma más sencilla que he descubierto de cómo calcular fuerza en 3 dimensiones. Como digo, paso número 1, pared en diagonal. Y le creamos nuestra variable que va a ser el S, el P, el H, como yo digo, el S de la sombra. Eso siempre digo, S de sombra, porque esto me está generando una sombrita. Ahora, ¿qué me interesa de este? Es descubrir este ángulo alfa. ¿Qué función trigonométrica podríamos llegar a este ángulo alfa? ¿Cómo podríamos descubrir cuánto vale este ángulo? ¿Con qué función? La del seno. El seno, ¿cierto? El seno. Entonces me va a quedar. Me va a quedar. El seno del ángulo alfa es igual a ¿qué? A mis 4 metros partido la hipotenusa. La hipotenusa, por eso era importante conocer este valor de la diagonal, porque se me está generando la hipotenusa. Entonces, el ángulo va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? Seno, en este caso a la menos 1, porque pasa el seno para el otro lado. En la calculadora ustedes ponen seno a la menos 1, de 4 dividido en 2. Entonces, ese ángulo va a ser igual a ¿cuánto? Veamos. 4 dividido 8.2 es igual, shift seno, me da 29 grados. ¿Estoy bien? Sí. 29,19 grados. Y ahí ya tengo esta información que va a ser ese ángulo. Teniendo este paso, siempre primero hagan 2 diagramas cuerpos libres, porque una con las medidas. Yo podría hacer después poner la fuerza acá mismo, pero va a quedar un poco más desordenado. Entonces yo hago un plano para obtener medidas y otro plano con las fuerzas. ¿Ya? Entonces esto lo voy a copiar y voy a pegar acá. Entonces voy a eliminar ahora. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Voy a eliminar esta información que tenía y la voy a dejar ahora con fuerzas. Entonces, yo tengo ahora que este ángulo que está acá valía ¿cuánto? 29,19. 29,19 grados. ¿Qué información más tenía? Ahora con fuerzas. ¿Cuánto valía esta fuerza? ¿Se acuerdan? Esta fuerza que estaba acá. 8,2. No, la fuerza, porque esa distancia. 600 newton. 600 newton. Ahí va, aquí volví. Ahí está, ¿se acuerdan? Entonces, esa fuerza, primero, como le digo, una cosa, un plano con medidas, distancia. Después viene otro plano con fuerzas. Entonces ahora estamos creando el plano de fuerzas. Entonces, este plano que está acá abajo, que va a ser el plano de fuerza, va a ser 600 newtons. Y el que me interesa ahora a mí es calcular cuánto es la componente de la fuerza en Z, o sea, mi fuerza en Z. Y también después necesito calcular lo que está en el piso, que sería la fuerza de la sombra, ¿se acuerdan? La fuerza de la sombra, que sería después esta. Esa es mi fuerza de la sombra y esta es la fuerza de la primera componente que vamos a descubrir. ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, sigamos. Entonces, ¿cómo calculo mi fuerza, mi primera componente? Mi fuerza en Z.
¿Cómo la puedo calcular? Tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. ¿Cómo descubro eso? ¿Con qué función trigonométrica? Con Seno. seno, ¿cierto? Veamos. Entonces, el seno del ángulo es igual a ¿qué? A mi fuerza en Z partido de la hipotenusa, en este caso 600. ¿El ángulo lo tengo? Sí, era 29,19. Entonces, el seno de 29,19 por 600 es igual a mi FZ. Lo voy a hacer paso a paso, no me voy a saltar ningún paso por si acaso. El FZ va a ser igual a ¿cuánto ahora? Metamos en la calculadora. Seno de 29,19 por 600 es igual a 292,62. Entonces, 292,62 Newton va a ser igual a esto. Y ahí ya tengo mi primera componente rectangular. La primera que salió. Y esta yo siempre la dejo destacada en un cuadrito para que no se me pierda. Tengo la primera. Vamos a descubrir ahora cuánto vale la fuerza de la sombra. ¿Cuánto está la fuerza de la sombra? ¿Cómo calculamos la fuerza de la sombra? Entonces, ahora... Coseno. Coseno, ¿cierto? Oh, perdón. El coseno de los 29,19 es igual a mi f de la sombra partido 600. Paso hacia arriba multiplicando, ¿cierto? Me va a quedar coseno de 29,19 por 600 es igual a mi fuerza de la sombra. Mi fuerza de la sombra va a ser igual coseno de 29,19 por 600, 523,8 newtons. Esta yo la destaco, pero no la destaco en un cuadrito. ¿Ya? Son mis mañas, se les estoy enseñando todas mis mañas. Esta la destaco solamente abajo, ¿no? Porque esta no es una componente, pero sí la voy a ocupar para poder calcular después tanto el X como el Y. Porque yo voy a tener esta fuerza. ¿Sí? Para eso me sirve esa fuerza de la sombra, la que está acá abajo, me sirve para poder calcular estas componentes ahora. ¿Hasta acá vamos bien o no? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Vamos, claro, ¿no? profe. No me enredé Sí, mucho. profe. ¿No? ¿Sí? Ya. Voy a... Profe, Súper. ¿Sí, bien? Ah, ya. disculpe, me voy a salir y si es que me vuelve a aceptar porque a mí se me perdió la pantalla, no estoy viendo que la pantalla. Ah, Pero pregunté a los compañeros, creo que soy yo, ¿no? ya, ok. No hay problema ahí. Ya. Bueno, vas a poder entrar igual porque le dejé deshabilitar la sala de espera. Así que te vas a conectar. Ok, vale, profe, gracias. Ok. Ahí estaba preguntando la vida. Ya, por el chat. Ya, entonces, tenemos la primera componente que ya descubrimos cómo hacerla. Ok, ahora vamos a crear un plano. Entonces ahora me voy a poner volando desde acá arriba, voy a mirar para abajo, así me voy a poner, y voy a mirar el plano X e Y con respecto a la sombra. Entonces, esta parte, si quieren anotarla, para no avanzar, si quieren la anotan, lo hacen, y después sigo avanzando. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces lo que estamos haciendo, viendo desde arriba, y tengo el plano, este era el plano Y, y este era el eje X, visto desde arriba. ¿Hasta aquí nos han perdido lo que estamos haciendo? Yo lo estoy mirando desde arriba ahora. ¿Se ve bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Que ahora el tema azul el plano de la sombra, lo estoy mirando desde arriba. Eso es lo que estoy haciendo.
y se nos formó un nuevo ángulo ahí, le vamos a poner ángulo teta, y que este Profe, la línea azul sería la S, ¿no? La sombra. correcto, la fuerza, esa que está acá, esa sería mi S, ¿ya? Por eso calculamos la fuerza de la sombra, ¿ya? Porque ahora nosotros queremos calcular cuánto es la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se logra entender que lo que estamos haciendo es eso? ¿Es el mismo cuadrado que estamos haciendo con respecto a la sombra? Sí, profe. Acá sí, profe. Ya, genial. Entonces, ahora vamos a entregar esta información. ¿Qué información tenemos? ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia que tengo en el eje Y y en el eje X? Si tengo 6 metros, ¿cierto? Y 4 metros en el eje X. Entonces, vamos a poner las medidas. Ahí está. La medida en el eje Y. Esta cosa vale... Tengo 6 metros. Y acá tengo 4 metros. Y entonces ese ángulo teta, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo puedo calcular ese ángulo teta ahí? ¿Con qué función trigonométrica? Si sabiendo que esto se nos formó un triángulo rectángulo ahí. Tangente. Tangente, ¿cierto? Tangente. La tangente de ese ángulo va a ser igual a 4 dividido en 6. El ángulo va a ser igual tangente a la menos 1, pasa hacia el otro lado con la función inversa, multiplicado 4 sectos. Metamos en la calculadora esto. 4 dividido en 6 es igual, shift tangente, nos queda 33,69 grados. 33,69 grados. Y ahí tengo ya una información más con este angulito. Recuerden, siempre van a ser dos dibujos. Uno con medidas y luego otro con las fuerzas, ¿ya? Para que no mezclen. Después, si quieren ustedes mezclar y le ponen acá, le ponen la fuerza de la sombra, la fuerza en X y la fuerza en Y, perfecto. Si ustedes no se complican, genial. Pero yo por ahora, para que suelten la mano y vamos entendiendo paso a paso, háganlo por separado. Entonces voy a dibujar el mismo plano, pero ahora con fuerzas. Tengo mi plano, voy a dejarlo tal cual. Plano en Y, un plano en X, en Y, y el vector fuerza, que ahora le vamos a poner la fuerza de cuánto era esto. Mi ángulo, que ya lo conozco, ahora esto vale 33,69 grados. Perfecto. ¿Cuánto valía el FPS? Volvamos atrás. El FPS valía 523,8. ¿Sí? Ahí está, 523,8 era mi vector fuerza de ese plano. Entonces, anotémoslo. 523,8 newtons. Perfecto. Y ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué queremos descubrir? ¿Cuánto vale ese trozo? Que era mi fuerza en X, perdón, en X. ¿Y cuánto vale esta medida? Que era mi fuerza en Y. Y se nos formó nuestro triángulo rectángulo. Y ya tenemos casi listo el ejercicio, porque ya tenemos que calcular ahora mi componente de la fuerza X y mi componente de la fuerza en Y. ¿Cómo calculamos eso? ¿Con qué función trigonométrica? Con la del seno. Con la del seno, vamos a la fx. Entonces, voy a anotarla por acá. Vamos. El seno de 33,69 grados es igual
a mi fuerza en X partido los 523,8. Paso hacia el otro lado multiplicando. El seno de 33,69 grados por 523,8 va a ser igual a mi fuerza, en este caso, mi fuerza en X. Si le metemos calculadora, veamos, seno de 33,69 por 523,8 es igual a 290,5 newtons. Entonces, 290,5 newton va a ser igual a mi componente de la fuerza en X. Y esto ya tengo la otra que dejo en un cuadrito marcado. Ya, aunque ya tengo una componente en X. Y ahora vamos a la última, que sería mi componente en Y, que sería, vamos a aplicar ahora el coseno de 33,69 grados. Es igual a mi fuerza en Y partido los 523,8. Pasa hacia el otro lado multiplicando. El coseno de 33,69 multiplicado 523,8 es igual a mi componente en Y. Calculadora. Coseno de 33,69 por 523,8 es igual a 435,8 newton va a ser mi fuerza en Y. Lo dejamos destacado. Y ahí tengo ya mis tres respuestas. Veamos lo otro, los signos, si son positivo o negativo. En este caso, la fuerza en X va, perdón, la fuerza en X va hacia abajo, ¿cierto? Y mi eje positivo va también hacia abajo. Esto sería positivo, está bien. El eje Y va hacia la derecha. Es positivo porque va hacia la derecha también mi vector fuerza en el eje Y, también es positivo. Entonces, vamos a anotar las coordenadas rectangulares de este, por acá abajo. Tengo mi fuerza, mi vector fuerza, vamos a llamar 1, es igual a ¿qué? A 290,5. Esto va a ser en la componente X más la componente Y, que sería 435,8. Esto es la componente J, más, veamos el Z, por eso siempre me gusta dejarlo destacado, 292,62 en Z, positivo porque también va hacia arriba. Entonces acá tengo 292,5 en el K. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, 262,62 ya. 62. 62 entonces. En K. Y ahí tendríamos ya resuelto las componentes rectangulares de esta fuerza 1. ¿Ya? Esa sería la forma de poder resolver un ejercicio en 3 dimensiones. Entonces, si queremos, hagamos un resumen de lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Hagamos un resumen. Primero, plano en diagonal con respecto a un eje. En este caso, el plano en diagonal que hicimos fue con respecto a un plano que creamos nosotros, con respecto al eje Z. Siempre va a ser el paso número 1. El paso número 2 va a ser conocer esta diagonal, con esta fórmula. Siempre quiero saber esa medida, porque siempre se nos va a formar un ángulo con respecto al vector cualquiera, con respecto a un plano. Y ese ángulo necesito saber con distancia. ¿Ya? A veces entregan el ángulo mejor, pues ya lo evitamos todo este paso. Pero por lo general no lo entregan y entregan solamente distancia en sus ejes cartesianos. Y ahí debemos descubrir cuánto vale esa diagonal.
Ese sería el paso número 2. El paso número 3 sería siempre, me voy yo a posicionar en un punto y voy a mirar este plano y lo voy a descomponer con respecto a mi diagonal. Ese sería ya nuestro paso número 3. Ponemos las medidas para poder descubrir el angulito. Teniendo ya el ángulo descubierto, ok, lo olvidamos de la distancia y ahora aplicamos fuerzas. Las fuerzas que yo tengo, en este caso, de este vector, y con respecto al ángulo. Y ahí voy a obtener mi primera componente, en este caso, el z, que en este caso sería esa medida. Y después yo quiero saber también, para el siguiente paso, descubrir siempre mi fuerza de la sombra. Esa es la fuerza de la sombra. Siempre lo necesito descubrir. ¿Para qué? Para poder llegar al otro paso y poner el otro plano, mirado siempre desde la parte superior. Teniendo eso, dibujo de nuevo plano número 1 con solamente medidas. ¿Para qué? Para poder descubrir mi plano de la sombra con respecto a un eje. Ya yo podría hacerlo con ese eje o con respecto al otro eje, da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo, porque tengo las mismas medidas, ¿ya? Eso ustedes lo definen, porque si tengo acá y tengo acá, es lo mismo, ¿sí? Tengo que tener un ángulo acá. ¿Ya? Ustedes definen de acuerdo a la función trigonométrica. Pongo las medidas, descubro el ángulo. Una vez que descubro el ángulo, de nuevo, hago el otro plano, pero ahora ya con las fuerzas y con el ángulo respectivo. Y ya con eso, como ya conozco la fuerza de la sombra, puedo calcular mis componentes, en este caso de la fuerza en X y de la fuerza en Y. Y como nos están pidiendo las componentes rectangulares, esta sería la respuesta. No esta, esa no sería la respuesta por si acaso. Esto estaría malo, estaría a media. La respuesta final de ese ejercicio, de las componentes rectangulares de la fuerza 1, sería en los vectores que estamos unitarios, ¿ya? Poner los I, los J y los K. Acá me equivoqué porque era K primero y después Newton. Es en K y newtons. Con su respectiva, esto también es importante, la unidad. No la dejen sin nada, no la dejen así. Déjenla siempre con la unidad. En la unidad en que esté el ejercicio, déjenla. Y este sería parte de la respuesta. ¿Por qué parte de la respuesta? Porque recuerden que el ejercicio, si volvemos atrás, el ejercicio nos pide calcular las componentes rectangulares de la fuerza 1. Acabamos de hacer solamente esa. Ahora nos faltaría hacer lo mismo con la componente del F2. Pero vean acá, la fuerza 2, que sería esta, esa F2, ¿tiene componente en Z? No, ¿No es cierto? cáncer. Entonces, solamente como está en el plano, en el piso, como digo yo, está acostada, solamente vamos a hacer una vista mirado desde acá arriba. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer ahora, esa es la segunda parte del ejercicio. Y después, la última parte de ese ejercicio es calcular la fuerza resultante. ¿Se acuerdan cómo calcular una fuerza resultante? ¿Qué sería? ¿Cómo tendrían que hacerlo? ¿Cómo tendrían que hacerlo? La sumatoria. La sumatoria de la fuerza número 1, ¿cierto? De esto, más la F2, y todo eso lo elevamos al cuadrado y en raíz. Y vamos a obtener la fuerza resultante de ambas fuerzas en el espacio. ¿Ya? Para allá vamos a apuntar, ¿ya? Pero ya, hasta acá, ¿cómo quedamos? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? ¿O fui muy enredado todavía? No, profe. Está bien, está bien. ¿Está bien? Porque No, muy paso a paso lo hice así como muy despacito, fui avanzando, no me salté ningún paso, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Así no sé si esa parte quedó más clara. Por acá sí se entendió, profe. Ya. Vamos entonces a la parte 2 del ejercicio. O sea, todavía la parte 1, pero en la fuerza 2. Ya. Ojo acá, chicos. ¿Por qué? Porque esta distancia ahora, si yo hago un plano, acá. Esa distancia que tengo acá, ahora ya no vale los 4 metros, sino que valen los 3 metros. Sería esa medida. Porque llega justo hasta ahí. Ese es el rectángulo que tienen que hacer. Desde ahí, como que fuera, ese es el rectángulo.
¿sí? Si fuera en el espacio, pero en este caso, como está en 2D nomás, es S, ahí, hasta ahí y para acá. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar 3 metros en el eje X y 6 metros en el eje Y. ¿Eso que se entiende, no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a dibujarlo entonces. Vamos a dibujarlo. Voy a crear una nueva hoja. Entonces, vamos a hacer la misma vista. Tengo la vista superior. Ya, vista superior. Tengo una componente. Otra componente, me quedo yo acá. Ahí sí. Entonces dijimos que este iba a ser el eje X y este es el eje Y. ¿Ya? Y tengo el vector. Vamos a dibujar el vector. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué información tenemos? Vamos a dibujar medidas que tengo. Dijimos que acá tenía 4 metros, 4 metros, y acá tenía 6 metros. No, son 3. Ah, perdón, buena Pedro, buena. Quería ver si estaba atento. Vale, Pedro. Bien. Entonces, se nos formó también un angulito acá, que no lo conozco, pero sí lo puedo descubrir. De nuevo, la tangente, ouch, la tangente va a ser igual a 3 dividido 6, tangente del ángulo es igual a 3 dividido 6. Entonces, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 3 sextos. Le metemos calculadora y veamos. 3 dividido 6 es igual, shift tangente, 26,56 grados. 26,56 grados y ya tengo ese ángulo. Entonces ya tenemos, recuerden por ahora, un plano con las medidas, después el mismo plano pero con las fuerzas, ya para que no nos enredemos por ahora. Después si quieren lo mezclan completamente, no pasa nada, pero lo estamos haciendo paso a paso. El plano, Profe, dígame, me perdí ahí en el 3. en el 3, ya, ok. Vamos para atrás. Acá. Voy a borrar esta. Ahí estamos. Entonces, la fuerza que nosotros estamos eh, sacando, que la fuerza número 2, la fuerza 2 está primero en el piso, pero esta fuerza no llega acá, llega a ese Ya, punto. profe, ya entendí, ya no había visto ese cuadro. Ah, vale, Sí, ahora entendí. Ok, ya, gracias, profe. no hay problema. Y ya, ¿dónde estaba yo? Vamos a hacer ahora la fuerza. Las fuerzas, vamos a obtener acá el mismo vector y tenemos un ángulo que ya lo descubrimos que valía, ¿cuánto? 26,56 grados acá. 26,56 grados en ese punto. ¿Sabemos cuánto vale esta valor fuerza? Sí, eran 950 newtons. Mi F2. Mi F2 era 950 newtons. Estoy bien, no me acuerdo. Déjame volver. Sí, 950. Ya, 950 newtons. Perfecto. Y ahora, ¿qué queremos descubrir? Recuerden que este era mi eje. Siempre pongo el eje. En este caso era el eje X y este es el eje Y. Entonces nosotros queremos descubrir cuánto vale este trozo que está acá y el otro trocito que está allá. Eso es lo que queremos descubrir nosotros. Profe, los ejes no eran al revés. Veamos. No, ahí está. En Y y en X.
Lo estaba Ah, mirando, lo estaba mirando desde arriba. ya, sí, sí, profe, vale. Ok. Entonces tenemos el eje Y, el eje X, el eje Y y el eje X. Entonces, tengo acá, se nos formó nuestro triángulo rectángulo, y yo quiero calcular la fuerza en X y mi fuerza en Y. Esas son las componentes rectangulares de la fuerza de 950 newton. Esto es lo que queremos conocer. ¿Ya? Y aquí ya está, como digo, ya está más fácil, ya se entregó este ejercicio. Entonces, tengo que, vamos a calcular primero, vamos a esta, con el valor, o con la función trigonométrica seno. El seno, ¿de cuánto? De 26,56 grados es igual a fx dividido a 950 newton. Paso hacia el otro lado. Seno de 26,56 por 950 es igual a mi fuerza en X. La fuerza en X va a ser igual, le veremos calculadora, porque no me lo sé. 424,77. Vale, bueno, 424,7 newton. Nunca se le olvide la unidad. Y acá ya tengo mi primera componente y la dejan en un cuadrito, la dejan ahí destacada. Vamos a la otra, que sería el coseno de 26,56 es igual a mi fuerza en Y partido los 950. Entonces, el coseno de 26,56 por los 950 va a ser mi fuerza en Y. La fuerza en Y, ouch. La fuerza en Y va a ser igual a ¿cuánto? 849,7 newton. 847, 849,74 49, perdón. newton. Newton. Y ahí tengo ya la siguiente. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, hasta ahí no termina el ejercicio. Recuerden que debo calcular el F2, pero mis vectores que vamos a tener. En este caso, el X va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Y el Y también va a ser positivo porque va hacia la derecha. Estamos manteniendo los mismos ejes cartesianos que estaban en el ejercicio. Entonces, vamos al Fx. El Fx sería 424,7. Recuerden, en Y, que sería mi eje, ¿cómo se llama? El eje X sería más 849,7 en J, más, y el K, ¿cuánto sería en Z? 0. 0. Debe estar. Debe estar. ¿Ya? Y esto sería mi F2. Entonces lo vamos a dejar acá. Ahí estaría mi respuesta de las componentes de este F2. Ahora, ¿qué bastaría? Porque hasta ahí ya tenemos la mitad de los puntos hechos, porque la primera era eso, calcular las componentes rectangulares de F1 y F2. Estamos listos con eso. Ahora, calcular las fuerzas resultantes. Y para ello, tenemos que sumar F1 más F2. Primero, F1 más F2. Vamos allá. Entonces, voy a pescar esta. Y la voy a poner en una hoja nueva. Copiar. Y ahí tengo entonces el F1. Profe, ¿Ya? ¿se puede volver a la página anterior? Que, Ahí estamos. ¿Esa? claro, es que igual le puso 4 ahí, no era 3. ¿Dónde? Disculpa. Ah, sí, pero la había hecho. Ah, lo puse con. Ahí veamos cómo lo hice en la calculadora. Lo calculó con 4, parece, ¿no? Ah, ya, nos fuimos para otro lado. Ya. Cambiemos. Sí, muchas gracias. Me equivoqué ahí. Entonces esto sería 4.
Sería, en vez de 4 sería 3. Me equivoqué. 3. 3, exactamente. 3 sextos, 3 sextos. Ya. Modifiquémoslo, arreglémoslo. Arreglemos el tiro, aprovechemos. Antes de meterle los resultados. Y acá también. Borremos toda esta cochina. Si alguien le puede meter calculadora, ¿cuánto le dio la tangente? Profe, pero ese parece que era el otro vector. Ah, estamos. Este es el F1, no era el F2. Sí. Ya, volvamos a otro nodo. Ahí sí. Ya, entonces, ¿dónde lo metimos? Volvamos. Este no. F1. Uy, se me desapareció. Se me desapareció el ejercicio. Ah, miércoles. Se me fue. Ya, ¿dónde lo tengo? Ahí estaba. Ahí estaba. Ya acá. Ah, no, pero aquí estaba con 3, estaba bien hecho. Ah, ya, profe, ya. Que como no estaba la página, quizás por eso me confundí. El F2, no, estaba bien. El F2 está bien calculado, era con los 3. Ya, así que no estamos bien. Entonces, ahora, como tenemos, ya puse el F1 más el F2, que sería este, sería ese. Y este lo vamos a tomar. Lo voy a pegar acá. Ya tengo mi primer el F2 y el F1 que estaba en la otra hoja. Acá estaba. Saquémoslo de aquí y lo vamos a sumar. Copiar. Pegar. Ya, entonces, eliminemos. ¿No me sirven acá? Ya, entonces tengo el F1 más F2. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarlos y sumarlos. Ya, si alguien le puede aplicar calculadora ahí. Ahí tengo. Este era el K. Entonces aquí le vamos a aplicar sumatoria. Recuerden siempre los X, los Y y los K. No pueden estar no pueden mezclar, por eso es que sean ordenados. Los I con los I, los J con los J y los K con los K. ¿Cuánto nos da esto? 290.5 más 424.7 es igual a 715,2. 715. Perfecto, gracias. 2, sí. 715,2 en el vector y unitario. O sea, sí. El otro sería 435.8 más 849.7 me da 1285. más 1280. Acá muy importante el tema de los signos. Ya siempre si hay más o hay vectores negativos, se hace con los vectores negativos. Ya, así que muy importante los signos. Esto es el valor J y en el K me da lo mismo, 292,62 en K. Pero esto ahora, para poder calcular la fuerza resultante es igual a todo esto al cuadrado, y más encima todo esto en raíz. ¿Ya? Y ahí recién obtengo la fuerza resultante de esta sumatoria de estos dos vectores. Entonces, metamos en la calculadora 715.2 al cuadrado más 1285.5 al cuadrado más 292.62 al cuadrado es igual, y todo esto en raíz me da 499 me dio, profe. 1499,8, 88. sí, 88 newtons. Y ahí tendríamos ya nuestra respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Vamos a ordenar. Ahí sí. Y ahí tendríamos resuelto el primer ejercicio con todos los paso a paso, tanto de sumar fuerza 1, fuerza 2,
componentes rectangulares de cada una, después se suman, se elevan al cuadrado, se suman y se saca raíz. ¿Ya? Esos son los paso a paso, no sé si quieren que vuelva atrás, se perdieron o se entendió bien, porque como digo, ahí ya tenemos el primer ejercicio resuelto. No sé si tienen alguna duda, nos tomamos un break si quieren, llegamos justo a las 9:30, así que lo tomamos de las 9:30 hasta un cuarto para las 10, y después vamos a hacer otro ejercicio en 3 dimensiones, pero quiero que ese lo pueden hacer ustedes, obviamente que lo voy apoyando yo, pero ya que ustedes ahora suelten la mano y lo vamos haciendo, ¿ya? Así que no sé si con este ejercicio se logró entender no sé, método de cómo resolverlo, de esta forma como que le acabo de explicar. No sé si les quedó más claro.